Si usted es maratonista o simplemente le gusta correr por las calles de la Ciudad de México, esta nota le interesa. Aquí le contaremos de quiénes han sido los atletas mexicanos que han puesto en alto el nombre de nuestro país, por supuesto, a través del maratón. Son largos trayectos, kilómetros donde los deportistas, hombres y mujeres, dejan el alma, pasión y entrega. Se trata de los maratones, deporte que forma parte del programa de atletismo, el cual fue incluido por primera vez en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, en los cuales el ganador fue Spyros Spiridon Lewis, hombre que se llevó la presea de oro en dichas Olimpiadas de la era moderna. Circuitos recorridos inicialmente por hombres, y fue hasta 1970 que las carreras femeninas comenzaron y fueron incluidas en los Juegos de Los Ángeles 1984. Aquí en el país se ha contado con maratonistas, excelentes representantes de México en los circuitos internacionales. Para que se dé una idea, destacan Andrés Espinosa, José Antonio Uribe, Germán Silva, Salvador García, Rodolfo Gómez, Benjamín Paredes, y en mujeres resaltan la participación de Margarita Hernández, Dulce Rodríguez, Madaí Pérez y Vianey de la Rosa. Y si de maratones hablamos, destacan los circuitos de la Maratón de Berlín, el de Boston, Chicago, Londres, Nueva York y en Tokio. Y ahora, por supuesto, la Ciudad de México no se queda atrás en este deporte. Alejandro González, 21 Noticias. Así es, pues déjeme decirle que desde 1983 se celebra en la Ciudad de México el Maratón Internacional justo de la Ciudad de México. Este domingo 28 de agosto será la edición número 34, en la cual participarán poco más de 35,000 personas provenientes de 60 países, lo cual, bueno, ya es un referente deportivo a nivel internacional. Y para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros Óscar Soto, quien ha competido en pentatlón moderno. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Óscar, pues tú eres un deportista de alto rendimiento, si no me equivoco, bueno, nada desde los 2 años. El deporte ha sido parte de tu vida siempre, pero ¿qué recomendaciones nos puedes hacer? Y primero que nada, ¿quién puede participar en este maratón internacional? Bueno, pues en realidad la convocatoria es muy clara y muy puntual en que a partir de los 18 años cualquier persona puede correr un maratón. Evidentemente sí requiere de una muy buena preparación, es una prueba muy demandante, de las más demandantes que pueden existir en el ámbito deportivo. Entonces sí es muy importante que se haga una preparación previa con muchos meses de anticipación, y para ello también hay un programa donde te llevan poco a poco en diferentes splits, se les llama, eventos donde en diferentes distancias te van preparando para que llegues en la mejor forma al maratón de la Ciudad de México. Entonces, según tú, ¿cuáles serían los consejos que nos podrías dar para prepararnos antes, durante, que también es muy importante, y después de realizar un maratón? Bueno, todo el tema deportivo engloba una serie de puntos relevantes, como lo son la alimentación, el descanso y por supuesto la preparación física. Requiere, como ya te lo decía, de hacer un proceso en el cual vayas avanzando en cuanto a las distancias se refiere. Empezar por las pruebas más cortas, que son de 3, 5 kilómetros, más adelante seguir a los 10, 15, 21, el que es el medio maratón, y finalmente hace un par de semanas también hubo una prueba de 30 kilómetros y ahora los 42 kilómetros, claro, que sin duda alguna es un buen y grato recorrido. Esto, durante la competencia es importante también la hidratación, ¿no? Totalmente. Hay incluso distintos puntos de hidratación y también médicos, ¿no? Así es. Todo el recorrido lleva diferentes puntos de abastecimiento en los cuales tú puedes irte hidratando. Además hay los módulos de atención médica y en realidad todo el recorrido estás muy vigilado para que insisto, sea una buena experiencia toda la carrera. Y en tu experiencia, justamente, Óscar, desde hace 3 años te incorporas al Instituto del Deporte de la Ciudad de México. ¿Cómo ves este maratón que cada año se realiza en la Ciudad de México? ¿Cómo te ha servido tu experiencia para aportar también a este maratón, Óscar? Si bien es cierto es que el maratón de la Ciudad de México ha tenido un crecimiento importante, cuando recién llegó esta administración del instituto a tomar este evento, el maratón de la Ciudad de México se encontraba posicionado en el lugar 284 más o menos. Ahorita ha tenido un crecimiento significativo, donde al día de hoy se encuentra en el lugar número 13 del mundo, de los maratones del mundo, y evidentemente el objetivo del 2018 es el estar posicionado en el top 10. Entonces, esto ha sido muy importante, muy relevante, porque nosotros como Instituto del Deporte buscamos darle ese significado y esa,
estar bien identificado dentro de nuestra ciudad como uno de los maratones más importantes del mundo, y nuestra experiencia o nuestra vivencia como exdeportistas pues definitivamente ayuda a que vivamos con pasión todo este proceso. ¿Participarás en este maratón o solamente estarás en la organización? De hecho, he participado en todos los maratones desde el 2013. Una vez que me retiré como deportista de alto rendimiento, en el maratón encontré esa oportunidad de seguir preparándome, entrenándome y motivándome para seguir activo físicamente. Entonces es como año tras año mi objetivo a lograr o a cumplir. Y que también hay que mencionar, bueno, supongo que ya estarás coleccionando también las letras, porque un proyecto que es parte de esta gestión, esta administración, pues es justo coleccionar las 6 letras de la palabra México, ¿no? Claro. Esta es la letra I, corresponde a la letra I. Se ha creado toda una mística alrededor de las medallas porque todo el mundo está buscando el completar la palabra México. Como bien lo dices, este año corresponde a la letra I para la medalla y cada una de ellas tiene un tema, es decir, cada maratón tiene un significado y el de esta ocasión es el de tecnología. Entonces también no solamente la medalla, sino que además la playera lleva un chip inteligente, todo el recorrido está vigilado, está televisado, está en las plataformas tecnológicas y en redes sociales, entonces sí es un tema muy interesante el que se vive alrededor del Maratón de la Ciudad de México. Y que supongo que todas estas cosas, estos proyectos han ayudado a que la gente se anime cada año a participar en este maratón. Por ejemplo, este año participarán 35,000 personas. ¿Cómo ha crecido en cuanto a convocatoria el maratón desde que tú llegaste, por ejemplo? Totalmente, eso también ha sido muy importante y también digno de resaltar, puesto que en el maratón del 2013, que fue el primer maratón que hizo esta administración, tuvo 10,000 participantes. El siguiente año 20,000, después 30,000 y ahora 35,000. Entonces el crecimiento ha sido exponencial y ustedes lo han visto también en el tema de las inscripciones. Vuelan literalmente, claro. Es una fiebre de conseguir esas inscripciones que sin duda alguna habla del crecimiento, del desarrollo que ha tenido este evento y que esperamos que continúe así para lo que resta de la gestión. ¿De dónde va a partir esta 34 edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México? ¿Dónde culmina? Bueno, ya sabemos en CEU, pero ¿dónde? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿A qué hora hay que llegar, Oscar? Inicia a las 7 de la mañana, el disparo de salida es a las 7 de la mañana en el hemiciclo a Juárez. Todo el recorrido es increíble porque pasas por diferentes puntos relevantes de la Ciudad de México. Claro. Totalmente, y como bien lo decías, también el terminar en el Estadio Olímpico de CEU también es algo muy importante. La recomendación evidentemente es, dado el flujo y toda la cantidad de personas que participan en este evento, es llegar vía metro. El transporte público es lo más relevante y evidentemente este no tiene costo, para comodidad y también que los corredores puedan tener una mejor accesibilidad y posibilidad de llegar al evento a tiempo. Pues ahí está la cita en el hemiciclo a Juárez, 6:45 de la mañana, domingo 28 de agosto. Participe en el Maratón de la Ciudad de México o si no, prepárese para la próxima edición. Muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotros en 21 Noticias. Gracias.